Vamos a continuar nuestro recorrido por la descomposición factorial estudiando el caso décimo, que corresponde a la suma o diferencia de dos potencias iguales. Para este caso vamos a tener en cuenta algunas normas que se deducen de los cocientes notables y el teorema del residuo para averiguar si estas expresiones son efectivamente factorables o deben hacerse por otros métodos. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que hay unas normas para hacer estos cocientes notables posibles, ya que lo que nosotros vamos a hallar es unos factores que, como lo hemos venido repasando en este estudio, multiplicados me den una expresión original. Entonces, vamos a comenzar enunciando que una división compuesta de la siguiente manera. Si tengo la diferencia de dos potencias iguales divididos entre la diferencia de sus raíces enésimas, podemos decir que es divisible cuando n, es decir, el exponente, es una cantidad entera par o impar. Cuando tenemos nosotros la diferencia de dos potencias iguales divididos entre la suma de las raíces enésimas, es divisible cuando el exponente n es un exponente entero par. Cuando tenemos la suma de dos potencias divididas entre la suma de las raíces enésimas, se dice que es divisible cuando el exponente n es un número entero impar. Y aquí viene esta restricción que es muy importante. Cuando tenemos la suma de potencias iguales divididas entre la suma de sus raíces enésimas, pero n es un número par, no es divisible. Y ahora, cuando tenemos esa misma suma de potencias divididas entre la diferencia de sus raíces enésimas, pero n es un número entero par, tampoco es divisible o permisible, en este caso, la división exacta. Esto es un punto muy importante que debemos tener en cuenta para realizar la factorización por este método. Por lo general se trata de potencias de suma o diferencia de potencias impares iguales, por lo general. En el estudio, en el recorrido por la factorización, vamos a dar cuenta de qué métodos son los que funcionan para este caso décimo y qué otros métodos pueden ser posibles en caso de no poder factorizar por este método. Vamos a factorizar entonces esta expresión. Vamos a factorizar a la 5 más 243. Lo primero que nosotros hacemos es expresar 243 como una potencia. Y eso lo hacemos realizando la descomposición de 243 en sus factores primos. Tomamos el 243 y averiguamos los factores primos que lo componen. Voy a empezar diciendo que no podemos dividir esto entre 2 porque tras del hecho de que no nos da una división exacta, decimos que el número no termina en 0 o en cifra par, lo cual lo haría divisible entre 2. Este número vamos a ver si es divisible entre 3 y esto lo logramos haciendo la suma de las cifras que componen el número, es decir, 2, 4 y 3. Si las sumamos y obtenemos un múltiplo de 3, vamos a obtener un número que es divisible entre 3. 2 más 4, 6. 6 y 3, 9. 9 es múltiplo de 3, por supuesto, entonces lo dividimos entre 3. Y de esta manera, 243 entre 3 me da 81. Siguiendo el mismo criterio, seguimos dividiendo entre 3, obtengo 27. Dividido entre 3 me da 9. 9 dividido entre 3 me da 3. Y 3 dividido entre 3, que es el primo, y un número es primo cuando es divisible por sí mismo y por la unidad, me da 1. Entonces podemos expresar 243 como 3 elevado al exponente 5. Es decir, necesito multiplicar 5 veces el número 3 para obtener 243. Nunca 3 por 5, 15, jamás. Sino 5 me indica el número de veces que debo multiplicar la base para obtener esta potencia que es 243. Realizado esto, podemos reescribir la expresión a la 5, pero ya no más 243, sino como 3 elevado a la 5.
Y de esta manera tengo la suma de dos potencias impares iguales. Todo gracias a la descomposición en factores primos. Hecha esta factorización, porque de hecho descomponer un número en factores primos en aritmética es una factorización. Vamos entonces a hallar la raíz quinta a cada término. Eso es equivalente a hallar la raíz enésima, como lo veíamos en los criterios de divisibilidad que exponíamos anteriormente. Entonces, si le saco raíz quinta a a la 5 y raíz quinta a 3 elevado a la 5, voy a obtener en el primero que el exponente 5 con el índice 5 se eliminan y me queda la sola letra A. De igual criterio, elimino el 5 como exponente, elimino el 5 como índice y me queda el 3 como elemento raíz. En este caso, tenemos la suma de dos raíces, entonces podemos dividirlo entre la suma de sus raíces y ya tenemos el primer factor, pero como divisor en este caso. Lo que nos pide el ejercicio es hallar un cociente. Entonces vamos a hallar ese cociente y vamos a verificar si se puede hallar el cociente. Eso lo vamos a hacer por teorema del residuo. El teorema del residuo es un teorema en álgebra muy importante y me dice que el residuo de dividir un polinomio entero irracional en x o en cualquier letra que se presente por un binomio de la forma x menos a se obtiene sustituyendo el polinomio dado en la x por la letra a, en este caso. Entonces, atendiendo a esa afirmación, yo tomo a la 5 más 243 y quiero verificar el residuo de la división de esta expresión a a la 5 más 243 entre a más 3. Si el residuo que voy a obtener acá, sin hacer la división, el residuo que yo obtenga acá me vale 0, estamos hablando de una posibilidad de dividir esta expresión. Pero si no me da 0, no es no es divisible, no me da una división exacta y tendríamos que buscar otro caso acomodar otro caso de factorización para hacerlo posible. Entonces, ¿eso cómo lo logro? Como me decía el enunciado, yo voy a tomar, este es el elemento que nosotros llamamos x menos a, ¿cierto? Entonces, reemplazo en el polinomio original su valor x, pero igual a a, es decir, aquel valor que me haga este binomio C. Entonces, hecho esa situación, para que este binomio A más 3 me valga 0, tengo que reemplazar A por menos 3, ¿cierto? Entonces, A me va a valer menos 3. Este menos 3 lo voy a reemplazar aquí en el dividendo, es decir, menos 3 elevado a la 5 más 243, ¿cuánto me va a dar? Entonces, tenemos una base negativa elevada a un exponente impar, su potencia va a ser negativa. 3 a la 5 ya sabemos que es 243. Y si a esto le sumamos 243 pero positivo, voy a obtener 0. De esta manera, obtengo por el teorema del residuo que esta división es posible. ¿Por qué? Porque da un residuo 0. Y por tanto podemos factorizarla sin problema. Entonces, teniendo ya las raíces enésimas halladas y los criterios de factorabilidad también, y complementando, que como tenemos la suma de dos potencias, ¿cierto? De dos potencias impares iguales, dividido entre la suma de las raíces quintas obtenidas, tenemos en este caso también posibilidad de división. Hay por ambos criterios del teorema del residuo y por los criterios de divisibilidad podemos proseguir con la división. Bien, para armar esta división, nosotros tenemos que tener en cuenta el exponente. El exponente es 5, es decir, me van a salir 5 términos, los cuales se van a componer de los siguientes elementos. El coeficiente 3 y la letra A. Entonces, ustedes hacen esto. Un 3A aquí, otro 3A aquí,
otro 3 aquí, otro 3 aquí y otro 3 aquí. Bien. Tenemos presente que tenemos una suma como el divisor de esta expresión. Tenemos una suma en el divisor. Al tener una suma en el divisor, los signos del cociente, que es lo que hemos acabado de hallar acá, es decir, los 5 términos que hemos deducido que del exponente que sale de aquí, los signos de cada término de este cociente van a alternar comenzando por el positivo. Entonces, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Ese criterio de signos es muy importante. Si aquí hubiese una diferencia, los signos del cociente serían todos positivos. Pero como tenemos una suma, los signos del cociente alternan. Hecho esto, vamos a analizar los exponentes para la letra A y para el coeficiente 3. Tenemos un exponente 5 acá en el dividendo y un exponente 1 en el divisor. 5 menos 1, 4. El cociente va a empezar en su parte literal con el número 4. Y en las otras A de los otros términos va a ir disminuyendo. Entonces, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora, para el número, para el coeficiente, va a aumentar, en este caso comenzando desde 0, es decir, 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3 y 3 a la 4. Y lo que hacemos es simple ejercicio de álgebra, no es más lo que tenemos que hacer. 3 a la 0, toda potencia elevada a 0 da 1. A la 4, menos. 3 a la 1, ¿cuánto me da? 3. Por a la 3. Más. 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. Por a al cuadrado. Menos. 3 al cubo me da 27. Por a la 1, que es el mismo a. Más. 3 a la 4, ¿cuánto me da? 81. Y a elevado a la 0, toda potencia elevada a 0 da 1. 81 por 1 me da 81. Y de esa manera he efectuado el cociente resultante de esta división. Y ahora, el último paso que nosotros hacemos es expresar la factorización. Es decir, volviendo a nuestro término que a a la 5 más 3 a la 5, que es 243, da como resultado pasar este a menos 3 que tenemos acá, lo pasamos de dividir, lo pasamos entre factor a multiplicar, a más 3, y esto lo vamos a multiplicar por todo este polinomio que hemos obtenido, es decir, a la 4 menos 3 al cubo más 9 al cuadrado menos 27a más 81. Y de esta manera hemos terminado la factorización de esta expresión que es a la 5 más 243. En inicio puede sonar un poco complejo por el número de pasos que se utilizan, pero bien aplicados estos pasos pueden ayudarnos a nosotros a resolver un ejercicio de manera correcta con los criterios bien aplicados. Este es el caso 10 de factorización.